Así como se verá el gameplay de GTA 6, hoy vamos a ver conceptos del gameplay y cómo va a ser este mismo juego. Una de las principales sería el movimiento y el sistema de combate realista y satisfactorio. Como van en estas fotos muy censuradas, en las filtraciones más recientes se encontraron detalles de cómo los personajes caminaban y se agachaban en una situación de combate. Si hablamos de combate, también tenemos que hablar del armamento, porque este mismo no dependerá solo de lo fácil o difícil que será jugar. Alguna de las filtradas sería la FAL, la MP5, la MPSK y la K47. Esto gracias a Red Dead Redemption 2 y algunos archivos que tenía este mismo juego, que probablemente hayan sido probados para una siguiente entrega. Pero esto también depende de la policía. Inicialmente se supone que en el siguiente GTA, la policía no te disparará a matar, sino más bien a las piernas, dependiendo tu nivel de búsqueda y lo que estés haciendo, para que tu movilidad se pierda gradualmente, cosa que finalmente hiciera más difícil escaparse en una cantidad baja de estrellas. En los primeros puntos te expliqué esto más a fondo, pero en resumen sería parecido al realismo de GTA 4. Aparte de todo lo que estoy diciendo, te voy a mostrar capturas, fotos y gameplays del concepto del gameplay de GTA 6. Esto está hecho por fans y te dejo el link de los créditos en la descripción, pero en resumen esto sería el gameplay de concepto tomando como inspiración las mismas filtraciones. Pero esto también nos lleva a otro gran punto, que serían los mejores gráficos y detalles de la última generación, específicamente comparar los gráficos de este mismo videojuego. Hace un tiempo comparamos los gráficos del GTA 5 en su primera y más reciente versión, además de las respectivas filtraciones vistas hace muchísimo tiempo. Esto nos permitió no solo darnos una idea de lo grande y magnífico que será la siguiente entrega, sino también a nivel gráfico, ¿qué límites podría llegar este mismo? Que según lo visto, no solo será una mezcla de destrucción realista al mismísimo GTA 4, sino también tendrá interiores y detalles que solo un juego de su talla podría tener, como por ejemplo el siguiente punto. Así es como se vería los gráficos del GTA 5 en su primer momento. Era de lo mejor que había hasta la fecha, no obstante la actualidad no es lo mejor que se podría lograr, hasta con shaders cambia extremadamente, y en la actualidad la mayoría de juegos nuevos tienen gráficos un poco más sofisticados, como están viendo ahora en pantalla, pero en GTA 6 si te das cuenta, hasta las físicas son totalmente diferentes, porque motores como el Unreal Engine 5, los choques y las caídas y cambios del entorno son prácticamente de lo más realista que hay en la actualidad y en toda la industria del gaming. Mira lo que hizo un fan con este fotográfico, con lo poco que conocemos, y como te mostré al inicio, esto se ve extremadamente bien, es una completa locura y se ve muy bonito. Y te vuelvo a repetir, esto es un gameplay de concepto utilizando como inspiración las mismas filtraciones de GTA 6 y los lugares de Vice City. Esto es un ejemplo de lo peor que se podría ver en el siguiente GTA 6, con uno de los mejores gráficos en la actualidad y de la cantidad realística que tendría el mismo. Pero si hablamos de realismo e inmersión visual, acá entrarían las luchas y peleas. Sí, esto es un detalle que poca gente ha hablado, pero al igual que la balada de Gator en GTA 4, pero hay una actividad en relación a peleas callejeras o boxeo, que como pueden ver el ejemplo más claro sería GTA 4, y se ve bastante interesante y sobre todo inmersivo. Ahora quiero comentar que algunas filtraciones que estoy comentando vienen de Instagram, específicamente una cuenta llamada Dylan, la cual fue eliminada. Era una cuenta de Twitter que fue eliminada por mostrar muchas cosas en su momento de la filtración de GTA 6, y esto mismo hace que sea mucho, pero mucho más creíble. Pero si hablamos de cosas que podrías hacer, tenemos que hablar de un gran ambiente y amplio escenario. Ya nos estamos centrando no solo en el gameplay, pero también tenemos que centrarnos en cómo va a ser el mismo videojuego. No solo gracias a las filtraciones anteriores del mapa, nos podemos hacer una idea de lo mucho que se podía abarcar en este mismo, sino también que el mapa sería una completa locura. Esto que ves sería el mapa filtrado de GTA 6, y esto es un concepto con todas las cosas que podría tener. Este mismo creado por gente dedicada al mismo. Sí, o sea, hay arquitectos y gente dedicada a hacer planos utilizando las filtraciones, y tú vas a decir, puede que sean randoms, y no te lo voy a negar, en su momento pensaba lo mismo, pero realmente gente muy experimentada. Te muestro uno como ejemplo que le hicieron al GTA 5 antes de que saliera el mismo, utilizando solo el tráiler y las filtraciones. Es prácticamente idéntico, a diferencia de las calles y una que otra cosa, pero lo importante tomar en cuenta sería no solo el tamaño, sino también otras ciudades e islas en las cuales, según entiendo, se van a hacer múltiples actividades, comenzando por Warma o Cuba. Hace un tiempo un insider comentó que en el siguiente GTA podremos viajar a Cuba, pero qué casualidad que en el Red Dead Redemption 2 había el archivo de Warma, una isla tropical cerca de Cuba, que podremos jugar por una parte de la historia, pero que además tiene otros lugares como estos, es decir, otras islas. Así como escuchas, al ser Vice City se podrán viajar a acceder a muchas islas, como misteriosamente hace mucho tiempo se implementó con Cayo Perico en GTA Online. La verdad es que hasta en Red Dead Redemption 2 hay más archivos de lugares test para probar ciertas cosas, como por ejemplo se preguntarán ¿por qué hay tanta tierra por acá? Y si miras el nuevo concepto, hay muchos lugares más, además de los mencionados. En total supuestamente van a haber más de 12 ciudades. ¿Y por qué te comento esto? Porque los límites de los videojuegos actualmente permiten no solo que pesen mucho más, sino que sean mucho más grandes. Para que te hagas una idea, el peso aproximado de la alfa en su momento de GTA 6 eran aproximadamente 100 GB. Obviamente sería una primera instancia,
pero probablemente el juego final se dice que puede llegar a pesar más de 200, el juego base sin incluir GTA Online y obviamente las actualizaciones que tendría más adelante. Por esto mismo se deduce que el mapa y las ciudades que van a tener van a ser una completa locura y van a ser mucho más grandes que todos los mapas de la saga anterior. Pero si hablamos del mismo juego y cómo se crea un GTA 6, tenemos que hablar de alguien específico y este tipo se llama Joe Robino. Te preguntarás quién es este tipo. Este tipo es un trabajador técnico y animador de grandes videojuegos, incluido GTA 5, que hace un par de semanas publicó una fotito. Mucha gente piensa que podría ser una pista de su siguiente proyecto, que obviamente en este caso sería GTA 6, y al igual que en un video anterior donde hablaba cómo se creó GTA 6, tendría mucho más sentido que el mismo ya esté en una fase avanzada, como las misiones, el sistema de misiones ramificadas o con múltiples finales. Esto es una cosa que apareció en la misma filtración que fue eliminada en Twitter. Es una de las principales cosas que se descubrieron en las filtraciones de GTA 6. No sé si logran observar esta overlay de interacciones con un NPC, pues esto podría permitirte tener la libertad de decidir cómo haces una misión, un atraco, o ya si quisieras hacerlo en sigilo, lo harías todo de una manera más sutil. Puedes ver cómo la interacción cambia y puedes ver también las filtraciones que mostraban esto mismo. En resumen, las misiones probablemente tendrán un objetivo, pero como tú logres ese objetivo será completamente de cómo continuará y será la historia futuro. Y por esto mismo, si hablamos de atracos, tenemos que hablar un poco más a fondo de cómo funcionan. Según lo que dicen las filtraciones, los robos y atracos en la filtración del año pasado y en Red Dead Redemption 2 habían prompts y NPCs clasificados como Read, Threaten and Rob, es decir, saludar, amenazar y robar. Te muestro cómo se ve la overlay y la captura, que te dará una idea de cómo funciona este mismo. La verdad es una manera mucho más inmersiva, y no nos cabe duda que probablemente hasta puede haber una pequeña posibilidad que simplemente o ya esté por defecto el roleplay en el mismo GTA 6, no tan así como 5M o el GTA Samp, pero en resumen es mucho más diferente y realista y sobre todo muy interactivo, ya que tiene la posibilidad de manejar situaciones como a ti se te antoje, al igual que en GTA 5 donde te daban la oportunidad de hacer un atraco en sigilo o si querías ir a lo loco. Obviamente cada decisión tenía una consecuencia diferente, pero si hablamos de consecuencias también tenemos que hablar de otros detalles. Es decir, si tú realizas un atraco en sigilo, lo más probable es que la diferencia es que te persigan de una manera sea totalmente el realismo del videojuego. Al igual que la policía, como se filtró, que te podía perseguir y rastrear con las placas de tu auto, el color de tu auto o hasta si salías a otro y robabas otro, pues en pocas palabras sería parecido, ya que obviamente vas a ser una presa mucho más fácil, al igual que en Red Dead Redemption 2 cuando cometías ciertos delitos y volvías al mismo lugar tiempo después. Otro posible datazo sería la temática y sobre todo la época. Estamos comparando obviamente los gráficos más actuales y los gameplay de conceptos, pero lo más importante sería la temática y la época que serían los 80. Pero hay un personaje bastante interesante que casi nadie se ha dado cuenta y es Scarface o Cara Cortada. Hay una actividad en relación a la escena del crimen de Scarface y su mansión que, como comenté en su momento, GTA Vice City se inspira muchísimo en Cara Cortada. También lo del asesinato es un fragmento de la película, donde matan a alguien con una motosierra que tiene un easter egg en GTA Vice City, por lo cual esto también lo podemos considerar como un easter egg. Pero también las mismas personas que hicieron este mapa o concepto comentaron el hecho que no solo será la única ciudad de Vice City y que probablemente le agreguen un par de lugares cercanos o de otros países. Otro punto importante, si hablamos del mapa y el realismo del juego, sería las características geográficas y ambientales. Si hablamos del gameplay cuando tú vas a jugar, qué sé yo, GTA 5, GTA San Andreas, por ejemplo, cuando llueve tienes menos adherencia, y es decir que por ejemplo si tienes un auto muy potente, es mucho más difícil quizás subir a una colina o mantener el equilibrio de este mismo. Pero suponiendo que todas estas filtraciones sean 100% reales, tendremos una gran cantidad de climas diferentes, es decir, GTA Vice City sería más caluroso y sobre todo tropical, mientras por lugares más montañosos o agricultores sería más cálido, dándole algo más de realismo a la trama, que pese a ahora no tiene sentido, se supone que será un punto importante a la hora de tomar decisiones, como te comenté anteriormente. Ahora, no sé si se acuerdan que en su momento había un rumor de que iba a haber una NASA fake en GTA 6 o bueno, algo por el estilo, y bueno, pues si te haces esta pregunta de dónde se hacen los lanzamientos de la NASA, encontramos que hay un centro espacial llamado Kennedy, específicamente situado en Florida, y es fundamental en la misión de la NASA, es decir, esta sería la base de operaciones de lanzamiento y aterrizaje de transbordadores espaciales. Es por eso que todas las misiones tripuladas al espacio han partido del centro espacial Kennedy, o en otras palabras de Florida, que es donde mismo se va a situar este mismo, pero obviamente les recomiendo que esto lo tomen como un grano de sal. Tiene mucho sentido, pero siendo honesto sería una completa locura y no sé qué sentido tendría en la trama del juego. Además de esto hay lugares especiales como un par de centros comerciales, un bosque, una playa e incluso pistas de carreras, porque sí, si hablamos del gameplay también tenemos que hablar de los autos. Otra parte más bonita e importante del gameplay serían los autos, una amplia variedad de vehículos personalizables. Este punto fue abordado en otro video anteriormente,
pero la época de los 80 y superior permitía tener unos autos clasiquísimos como lo que te estoy mostrando en pantalla, pero no solo eso, sino también la posibilidad de disfrutar interiores y otras cosas que se vieron en las filtraciones como el Ferrari Testarossa, el Lamborghini WT y también que no tiene tanto sentido y no entiendo todavía la funcionalidad, pero el poder interactuar, qué sé yo, con el manubrio, con los pedales, hasta con estos visores que te muestro aquí arriba, que siendo honesto tendría sentido quizás para un realismo o un GTA en realidad virtual, pero siendo honesto se le agrega un toque especial al juego y sobre todo como van a ser los autos en este mismo videojuego. Le voy a estar haciendo zoom a alguna de estas filtraciones que te estoy comentando, te voy a volver a mostrar el extracto de gameplay que te dije de algunos fans que lo están haciendo y realmente te va a servir muchísimo para hacerte una idea de cómo se va a ver y cómo va a funcionar este mismo videojuego. También, pese a que no se entienda mucho, se dice que existirán pruebas de sobriedad cerca del Club Malibu o clubes nocturnos y sobre todo numerosos encuentros con pandillas, específicamente del test de sobriedad. Hay un test llamado el test Dewey. Básicamente en este test tenéis que soplar una bombilla y si te marca una cierta cantidad es que no puedes seguir conduciendo y te ponen una multa. Podemos entender con todo lo que te he comentado que el juego va a ser muy inmersivo, pero sobre todo realista. Como estás viendo en pantalla te debo estar mostrando más gameplay de concepto y podemos hacernos una idea no solo lo realista sino lo inmersivo que se va a ver, y es que hay una posibilidad de que se puedan visitar algunas ciudades internacionales. Hace muchos años antes de la filtración de GTA 6 el equipo de Rockstar Games había solicitado permisos para grabar en lugares como Tokio, Buenos Aires y hasta Japón, y claro, no tendría sentido si hicieran un nuevo juego basado en eso, pero supuesto un nuevo Red Dead Redemption remasterizado pues no trata ahí, ¿sabes? No tendría sentido. Ahora bien, si pudiera haber una opción como cuando se viaja a Cayo Perico o la misión de GTA San Andreas, cuando tenemos que viajar a Liberty City para completar una misión, pues tendría un poco más de sentido y sobre todo como te comenté, al parecer el juego va a pesar mínimamente 200 GB, aunque claro en una versión final pesaría un poquito menos, así que tomando en cuenta el tamaño del juego y lo que pesa, pues no creo que tenga una ciudad y ya. Y si fuera el caso, pues a lo mucho pesaría unas 50 o 80 GB, que realmente el GTA V en un inicio pesaba hasta mucho menos que eso. Las ubicaciones han sido versiones ficticias de ciudades de Estados Unidos y algunas ciudades internacionales. Sin embargo, las filtraciones y especulaciones dicen que la ubicación de GTA 6 van a ser numerosas. Obviamente la más importante será Vice City, en este caso Florida y sobre todo Miami, y una combinación de ciudades como Los Ángeles y San Francisco. Todavía no logramos comprender al 100% esto, pero también se mencionan ubicaciones internacionales como Colombia y México. Según el supuesto actor de GTA 6 ha puesto publicaciones en Instagram hablando al respecto. La verdad yo no sé si creerlo o no al 100%, pero te lo comento porque puede ser muy interesante y sobre todo para que te hagas una idea de cómo funciona el juego, ya que podría ser un agregado fantástico para el mismo videojuego. Otra de las cosas importantes que se tienen que hacer idea es algo llamado el Sniper Nest, y el Sniper Test, al igual que en GTA 5 y en San Andreas, va a haber la posibilidad de ir a tiendas de armas y poder probarles y mejorar nuestra habilidad con las mismas, pero específicamente con los francotiradores. Hay muchas más misiones o actividades relacionadas según las filtraciones, ya que después de esta te comento que aparece una llamada Sniper Victim Apartment, en la misma filtración de Twitter que te comenté que Rockstar Games había tirado. Es decir, van a haber misiones probablemente de asesinato, algo así como Franklin en GTA V, y hay una misión que se filtró relacionada a un apartamento sniper, la cual obviamente debe hacer alusión a las misiones de asesino estilo GTA V, como las de Franklin donde te contrataban y pagaban para matar a ciertas personas a cambio de una cantidad interesante de dinero. La verdad no dudo que esto no esté disponible, ya que en casi todos los GTAs pues es así. No obstante, hay algo más sobre esto y sería el Kidnapping Victim. Esto es algo que en Red Dead Redemption 2 se ha visto anteriormente, pero en resumen y para que no me desmoneticen el video, según esta filtración vas a poder amarrar a las personas o poder llevarlas de una u otra manera. Como te comenté anteriormente con los autos, como va a ser tan interactivo y realista, no me extrañaría que hasta pudiera guardarlos en la misma cajuela del auto o tenga relación a esto mismo. La verdad se supone que serían misiones en relación a víctimas de este estilo. Como vimos en el punto de los atracos, lo puedes ver hasta en las filtraciones. La interactividad con los NPCs es muy realista y se supone que se podrán amarrar personas en un atraco, por lo cual no dudo para nada que estas actividades se puedan realizar, obviamente teniendo mucho cuidado, sobre todo con la posibilidad de tener una carrera criminal con elecciones morales. Ya te dije cómo supuestamente van a ser las misiones y que las elecciones van a ser muy importantes, pero como te dije hace poco, va a ser súper importante tomar las decisiones correctas y en el momento correcto, de que de esto dependerá que también te podrá ir en el juego. Además de obviamente la policía es un factor muy importante.
interesante y que no abordamos tanto en este video, pero es una de las cosas más realistas de todo el videojuego. Te comenté obviamente que los NPCs y todo esto iban a ser muy realistas, pero te debo estar mostrando algunos ejemplos de cómo funciona Rake en GTA V y cómo funcionaría si le cambiáramos el motor gráfico. Como puedes ver, la inmersión es totalmente una locura, y es así ahora como se ven los gameplays de concepto. Si puedes ver, hasta se ven mejor que en filtraciones. Y bueno, es así como se vería el gameplay de GTA 6. Espero que más de alguno le haya gustado y le pareciera interesante. ¿Y a ti, qué cosas te gustaría que aparecieran en GTA 6? Recuerda que lo puedes poner en comentarios. Un like y sub se agradecería muchísimo. Sígueme, chao.